Hemos estado disfrutando de esta serie en el libro, en la epístola a los Gálatas. Y yo sé que domingo tras domingo los predicadores preguntan, ¿verdad? Y lo voy a hacer yo también para no perder la costumbre. ¿Ha estado siendo una bendición para usted esta serie? Si ha sido, diga amén, que se oiga. ¿Ha sido de bendición? Amén. Para mí lo ha sido. Aún ha habido domingos que no hemos estado aquí, pero hemos escuchado o leído la transcripción de los mensajes y verdaderamente el Señor ha sido muy abundante con nosotros. Y de hecho ya estamos entonces en la recta final de esta serie. Estamos en la tercera parte de 3, en la que el apóstol Pablo ha estado, contendiendo, defendiendo, contrastando, explicando el Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Comparándolo y contrastándolo con aquello que los judaizantes habían estado tratando de hacer con los Gálatas, que era someterlos bajo el yugo de esclavitud de la ley. Pablo ahora se encuentra en estos últimos dos capítulos, capítulos 5 y 6, está tratando de aplicar y explicar, dar las implicaciones prácticas de lo que significa vivir bajo la libertad del verdadero evangelio de Jesucristo. El punto de Pablo, y comienza en el capítulo 5 diciendo, fue a libertad que Cristo nos llamó, no se dejen esclavizar de nada. Somos libres. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones, las aplicaciones? De eso se tratan estos dos capítulos. Los mensajes pasados nos recordaban cómo fuimos hechos libres para poder amar y servirnos los unos a los otros en amor. El pastor Jeremías nos explicó eso en los versos que están en el centro de este capítulo. El hermano Matías entonces entró en cómo hay una lucha interior en nuestro ser, donde nuestra vieja naturaleza se opone a la nueva naturaleza, al Espíritu Santo, para tratar de que volvamos a la esclavitud. Pero en el último mensaje nos dijo cómo el Espíritu Santo produce en nosotros, cuando andamos en el Espíritu, produce en nosotros fruto que solamente Él puede producir en nuestras vidas cuando su poder actúa. Mientras caminamos con Él, el Espíritu Santo nos cambia progresivamente desde adentro hacia afuera. Es por eso entonces que hoy vamos a comenzar y vamos a ver la porción que con la ayuda del Señor vamos a estudiar, ¿verdad? Y vamos a entrar en ella a partir de los últimos dos versículos que el hermano Matías compartió la semana pasada. Vamos a leer, y si me pueden por favor acompañar a la epístola a los Gálatas en el capítulo 5, para poder seguir la idea, seguir el mismo mensaje que el apóstol Pablo ha comenzado a desarrollar desde el principio del capítulo 5. Vamos a leer capítulo 5 desde el verso 25 hasta el capítulo 6, el verso 10. Dice así, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque en tu palabra tenemos luz, Señor. Tu palabra es vida para nosotros. Tu palabra, Señor, es una lámpara que alumbra el lugar oscuro. Señor, en esta mañana oramos por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de poder ser enseñados por ti, Señor, de que tú puedas venir con tu palabra a nuestras vidas y que ella pueda producir en nosotros aquello que solamente ella puede producir y que tú ya has determinado, Señor, que ella haga. Oramos por, Señor, por cada corazón, cada vida, Señor, cada uno de nosotros. Nos encomendamos a tu gracia y, Señor, esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, aquí Pablo nos está presentando un caso muy práctico de lo que significa vivir de acuerdo a lo que somos. En este primer verso, y si vemos el verso 25, cuando Pablo nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, Pablo trata de presentarnos la conexión que debería existir entre aquellos que somos vivos por el Espíritu y aquello entonces que hacemos en nuestra vida diaria, andando por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu también. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, Pablo nos está diciendo aquí, es que el resultado lógico de haber sido alcanzados por el Evangelio de la gracia de Cristo, que Él ha defendido y que ha presentado, es que nosotros vivamos de una forma tal en nuestra vida diaria que lo que hagamos sea consistente con esto que nosotros somos. Si somos, ¿verdad?, si hemos sido hechos vivos por el Espíritu, entonces debemos andar por el Espíritu. Y Pablo entonces en esta sección se toma el tiempo de aplicar esto específicamente a lo que tiene que ver con nuestras relaciones. Cómo nos relacionamos los unos con los otros y cuáles son las implicaciones y lo que esto, ¿qué debe producir esto en nuestras vidas? Y Pablo lo ha estado haciendo a través de toda la carta. Esta dinámica de ser y andar o vivir. Si vamos un poco más atrás a Gálatas 2, 19, 20, uno de mis versos favoritos de esta epístola, dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de ¿qué? De vivir para Dios. Aquí está, ¿verdad? Dejó de ser algo, empezó a hacer otra cosa. Dice el verso 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ahí está su nueva identidad. Y sigue diciendo, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su nueva identidad, estoy crucificado con Cristo y ahora Él vive en mí. Su nueva actividad, la manera de vivir, su nuevo potencial es, ahora quien vive en mí y por quien vivo es por Cristo. Él lo que nos está diciendo ahí es, Cristo murió por mí, entonces ahora yo viviré para Él. Y en esto es que se resume todo este tema en la carta. En Gálatas 5, 13, 14 vuelve y nos lo dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. La identidad, son libres. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Ahí está el hacer, el nuevo hacer, una nueva identidad. Somos algo diferente, un nuevo potencial, algo nuevo que podemos hacer es amarnos los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habiendo sido liberados por el Evangelio, somos llamados a no vivir para nosotros mismos, sino más bien para servirnos por amor los unos a los otros. Y a pesar de que, como Matías nos enseñó en este capítulo, vemos un conflicto, o sea, no podemos vivir y no nos vemos viviendo esto perfectamente, ¿verdad? Hay una lucha dentro de nosotros, entre nuestra carne, contra el Espíritu que mora en nosotros. En este mismo pasaje se nos da una gran esperanza y consuelo cuando nos muestra cuál es el camino a la victoria
a través de la crucifixión de la carne y el andar en el Espíritu. Y este es el verso 24, cuando se nos dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hay un conflicto, sí, pero es un conflicto en el que ya fuimos declarados victoriosos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, amén. Y por Él ya hemos vencido a la carne, habiéndola crucificado con sus pasiones y sus deseos. Verso 25 entonces dice, si vivimos, si somos vivos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Este es el principio. Por causa de que el Espíritu nos dio vida, entonces ahora debemos andar de acuerdo a esa nueva vida. Pero yo necesito hacer un stop, una parada aquí. Antes de poder entrar en detalle en lo que Pablo entonces nos enseña de cómo es que se ve esta vida, que camina, que anda en el Espíritu. Y es que tengo que hacerte la pregunta. Antes de poder hacer lo que Pablo nos dice aquí, tenemos que haber pasado por la cruz. Es lo que dice este pasaje. Los que son de Cristo han crucificado la carne. La pregunta que tengo que hacerte en esta mañana, ¿has pasado tú por la cruz? ¿Puedes decir que tú eres de Cristo? Antes de decirte lo que tienes que hacer, tengo que preguntarte si eres lo que se necesita hacer. ¿Puedes ver la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Actuando en tu vida. ¿Puedes ver aunque sea un poquito del fruto del Espíritu mostrándose y manifestándote en tu vida? Si no lo puedes hacer, si alguna de estas preguntas tu respuesta es que no, quiere decir que todavía estás bajo el yugo de esclavitud del pecado. Quiere decir que todavía estás a merced de tu carne y sus deseos. Quiere decir que aunque pongas todas tus fuerzas, aunque te esfuerces, no vas a poder hacer lo que Pablo nos dice en la siguiente sección. Quiere decir que necesitas desesperadamente venir a los pies de Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón y encontrar en Él la nueva vida, el perdón, el nuevo andar que solamente Él puede darte. Hoy Dios, por medio de Cristo, te ofrece esa oportunidad de venir a los pies de la cruz, de reconciliarte con Él y de recibir esa vida que solamente su Espíritu te puede dar. Mi oración es que si esa es tu condición en esta mañana, que allí donde estés el Espíritu Santo abra tus ojos y que tú puedas responderle a Cristo en fe. Amén. Pero aquí hay entonces palabra para aquellos que sí son de Cristo. Lo leíamos en el verso 24. Aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, lo que nos dice a aquellos que hemos, por la gracia de Dios y por su misericordia, encontrado salvación, es que necesitamos mirar de qué forma esta nueva identidad, esta nueva vida, condiciona y le da forma a la manera en la que vivimos todos los días. Y que estos resultados brotan entonces de esta identificación que hemos tenido con Cristo y de la victoria que hemos recibido sobre la carne por causa de su cruz. Y que cómo nosotros necesitamos mirar y cómo se vería, ¿verdad?, una vida que vive ahora a la luz de esa nueva identidad. Es lo que entonces Pablo empieza a decirnos a partir del verso 26 y hasta el verso 5 del capítulo 6. Y Pablo lo primero que nos dice, y antes de eso simplemente quiero decirle cómo vamos a mirar entonces este pasaje, y quiero dar un paso atrás. Vamos a ver tres partes. Vamos a saber primero, en esta nueva vida a la que el Señor nos ha llamado, qué cosas no debemos hacer. Pablo comienza con tal vez expresándolo de forma negativa. ¿Qué no debemos hacer? Lo vamos a ver en el verso 26 del capítulo 5. Entonces nos dice qué sí debemos hacer
en los versos 6.1 hasta el 6.5, y vamos a concluir nuestra meditación, nuestro estudio, pensando acerca de la ley de la siembra y de la cosecha, que está en los versos 6 al 10 del capítulo 6. Y así vamos a concluir nuestro tiempo con la palabra en esta mañana. Hemos titulado este mensaje, la responsabilidad cristiana, o lo que requiere esta nueva identidad. ¿Qué se nos requiere? Y la respuesta es cumplir la ley de Cristo. La responsabilidad cristiana, cumplir la ley de Cristo. Entonces, sigamos en nuestro texto. Si vamos al verso 26, Pablo nos dice lo que no debemos hacer. Y leemos, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y en primer lugar, Pablo lo que nos dice claramente es, no sean vanagloriosos. Eso es lo primero que nos dice. ¿Qué es la vanagloria? John Stott acerca de este pasaje nos dice algo, y este pensamiento es, alumbra mucho. Dice, este es un versículo muy instructivo porque muestra que nuestra conducta hacia los demás está determinada por la opinión que tenemos de nosotros mismos. La manera en la que tú vas a tratar a los otros va a depender de cómo tú piensas acerca de ti mismo. Y yo quiero que ustedes mantengan este pensamiento en su mente, porque estamos hablando de cómo nosotros vivimos de forma práctica en nuestras relaciones los unos con los otros. De esto es que Pablo está tratando de hablar, está enfocado en esta porción de Gálatas. El andar en el Espíritu, cómo el andar en el Espíritu da forma, influye en nuestras relaciones. ¿Qué es la vanagloria entonces? ¿Verdad? Porque está hablando de vanagloriosos, una palabra que nosotros es familiar para nosotros, pero que necesitamos ver de qué se trata, de qué nos está hablando. Voy a hacerles una pequeña historia a manera de ilustración. Lady Nancy Astor fue la primera mujer en ocupar un escaño en el Parlamento británico, en la Cámara de los Comunes. ¿Verdad? Usted sabe que el Parlamento tiene dos cámaras, una que son los lores, que son los que la reina designa como, ¿verdad?, caballeros y damas, y están la Cámara Baja, que es la Cámara de la gente que es común, que no son de la nobleza, vamos a decir. Esta mujer fue la primera en servir en esta cámara, en una cámara donde solo había hombres, ella era la única mujer. Y usted sabe cómo eso. Váyanse imaginando el escenario. En ese tiempo, dice, se enfrentó a una gran hostilidad por parte de los hombres, pero demostró que podía dar tanto como recibir en ese ámbito. O sea, era una mujer que no era pusilánime, ¿verdad? Ella era combativa también. En una ocasión, durante una cena formal, Lady Astor le dijo a su vecino de mesa que consideraba que los hombres eran más engreídos que las mujeres. Al darse cuenta de que todos los comensales la habían oído, todo el que estaba ahí la escuchó, dice, continuó en voz alta, es una lástima que los hombres más inteligentes y cultos sean los que menos importancia le dan a su forma de vestir. Vaya, en esta misma mesa, el hombre más culto lleva la corbata más torpemente anudada. Apenas terminó de pronunciar estas palabras, todos los hombres de la mesa se llevaron la mano a la corbata para ajustársela discretamente. ¿Qué pasaba con todos estos hombres? Al escuchar el hombre más culto, ellos de una vez pensaron ¿en quién? En ellos mismos. Eso es vanagloria. La vanagloria es tener una idea de usted desproporcionada y desmedida. Esta palabra en nuestro texto, que se traduce como vanagloria, es un adjetivo griego, kenodoxos, y se refiere a alguien que tiene una opinión de sí mismo que es infundada, vana o falsa. Es decir, es alguien que está albergando una ilusión de sí mismo, o simplemente al tener una opinión de sí mismo más alta de la que debería de tener, resulta en ser alguien que es presumido.
siendo muy sinceros, y tenemos que vernos en este espejo, a nosotros nos sale muy fácilmente el tener una alta opinión acerca de nosotros mismos. Eso no es algo que nadie tenga que forzarnos a pensar de nosotros con mucha estima, ¿verdad? Y a veces de una forma desproporcionada. La exhortación entonces que encontramos aquí en este pasaje es que ahora, siendo lo que somos, debemos pensar acerca de nosotros a partir de lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto entonces nos va a librar de creernos que somos algo. No sean vanagloriosos, no se llenen de vanagloria, dice Pablo, 1 Corintios 4. Pablo dice, hablando acerca de este mismo tema en la iglesia de los Corintios, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. En sus relaciones, la arrogancia, la vanagloria, son sinónimos, están relacionados. Verso 7, porque ¿quién te distingue? Pregunta Pablo. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Aquí lo que Pablo nos está diciendo es que si tú y yo somos algo, si tú y yo tenemos algo, lo tenemos porque se nos fue dado de arriba. Lo recibimos de parte de Dios, ya sean virtudes, ya sean dones, talentos, posesiones, bienes, todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. No proviene de nosotros. Es más, Matías el domingo pasado nos decía en los últimos 2 sermones que ni siquiera el fruto del Espíritu tú y yo lo podemos producir. No es algo que tú y yo lo podamos producir en nuestra vida. Es el Espíritu que lo produce en nosotros. Así que aun si hay algo bueno que podamos ver, no podemos atribuirnos ninguna gloria a nosotros mismos, sino reconocer la obra del poder de Dios en nuestras vidas. No tenemos razón para gloriarnos en nosotros mismos. No la hay, no existe. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos los autores de nuestra historia. Nuestra historia está siendo escrita por Dios y Él es el único que merece el reconocimiento y la gloria. Gálatas 6:3, un poco más adelante en nuestro mismo pasaje, se nos dice, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que la exhortación de la Escritura para nosotros es que no debemos pensar desmesuradamente de nosotros, sino que debemos pensar con cordura acerca de nosotros mismos, a partir de la medida de fe que Dios nos ha dado. La palabra misma lo dice en Romanos 12:13, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo que a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Necesitamos de su gracia en nuestras vidas, por medio de la acción de su Espíritu, para que la vanagloria no nos domine. Cuando somos vanagloriosos, nuestras relaciones con los demás terminan siendo envenenadas, se deterioran. Pues entonces, cuando hay vanagloria en nuestra vida, vamos a abordar nuestras relaciones desde una de estas dos perspectivas que siguen en el versículo. ¿Qué es lo que no debemos hacer entonces? No debemos ser vanagloriosos. En ese mismo verso nos dice entonces, no debemos provocarnos ni envidiarnos unos a otros. Cuando hay vanagloria en nuestro corazón, entonces vamos a, reaccionar, vamos a tratar a los demás o provocándolos o envidiándolos. ¿Y cómo se ve esto? El verbo aquí, ¿verdad?, la primera expresión, provocándonos unos a otros, es el verbo procaleo. Y se usa solamente en este verso en todo el Nuevo Testamento. Este verbo quiere decir desafiar a alguien a una competencia. Es cuando tú dices, ven, vamos a echar una carrera para ver cuál de los dos es más rápido. O tú llamas, cuando éramos niños los varones, vivíamos llamando a otro a pelear, por ejemplo, para
demostrar quién era el más guapo del curso. Esto es lo que denota esta palabra, provocándonos unos a otros. Es desafiar a alguien a una competencia. E implica que nosotros estamos tan seguros de nuestra superioridad que siempre estamos dispuestos y deseosos a demostrárselo a los demás. Si hay vanagloria, muchas veces cuando vamos a relacionarnos con otros, partimos entonces de esta actitud. Lo que tratamos es de demostrar que somos más maduros, que tenemos más conocimiento bíblico, que podemos manejar la cosa mejor bajo presión, y siempre vamos a estar tratando de que esto sea demostrado. Desafiamos a la gente entonces a competir para darnos la oportunidad de probar nuestra superioridad. Y esto proviene de la vanagloria, y no debemos hacerlo. Lo segundo que Pablo nos dice que no debemos hacer es que cuando hay vanagloria en nuestro corazón, pero entonces sentimos que los demás son superiores a nosotros, porque puede pasar, no todo el mundo, la realidad es que no pensamos que todo el mundo es inferior a nosotros. Si hay alguien que piensa así, wow, ¿verdad? Eso es como superlativo, pero muchas veces reconocemos que hay gente que tienen más dones, mejores dones, que están mejor capacitados, que tienen más bienes, que tienen más posesiones, que tienen mejores talentos que nosotros, y desde nuestra vanagloria, porque no es desde otro lugar, entonces lo que hacemos es que los envidiamos y sentimos celos contra ellos. Estas dos cosas nos salen muy fácil, este es el default. Esto no es algo que haya que provocarlo. Si dejamos que nuestro viejo hombre sea sin freno, es de una de estas dos formas que nos vamos a relacionar. Provocando al que pensamos que es inferior, envidiando y deseando lo que tiene el que nosotros consideramos que es superior a nosotros. En los dos casos, esto proviene de nuestra vanagloria, porque nuestra opinión fantasiosa es real acerca de nosotros mismos, no permite que haya lugar para que nosotros tengamos rivales. Nosotros pensamos que somos el centro del universo. Todo gira alrededor nuestro y que no hay nadie que pueda estar al lado nuestro, ya sea arriba, abajo. Muy diferente a esta vanagloria es el amor, el cual es el primer y más preeminente fruto del Espíritu. Este es el amor que los verdaderos cristianos exhiben cuando andan por el Espíritu en sus relaciones. Pablo nos dice lo que no debemos hacer, no debemos llenarnos de nosotros mismos y ser vanagloriosos, pero el contraste aquí es el amor, que es el fruto, el primer fruto del Espíritu. Acaba de decirnos, contra estas cosas no hay ley. Si viven por el Espíritu, anden por el Espíritu, no sean vanagloriosos, no se provoquen, no se envidien, sino vuelvan y regresen al amor. Primera de Corintios dice que el amor es paciente, capítulo 13, verso 4, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es vanaglorioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si vivimos por el Espíritu, si hemos sido llamados entonces a andar por el Espíritu, debemos hacer morir la vanagloria en nosotros y no tener un más alto concepto de nosotros mismos del que deberíamos tener. Aquellos que andan en el Espíritu tienen sus ojos bien abiertos y están conscientes de su pecado y su condición de indignidad, y de que su valor, tu valor, el mío, provienen desde el amor de Dios que nos amó a pesar de nosotros mismos. De ahí viene nuestro valor, de ahí viene nuestra dignidad, que Él nos amó a nosotros primero, sin importar quiénes nosotros éramos y seguimos siendo. Y entonces estos que son amados de esta manera y están conscientes de su condición, son capaces de apreciar a los demás a la luz de esta misma verdad. Por causa que yo sé que lo que yo soy es porque Dios me amó, no por mí mismo, de esa misma manera yo puedo mirar a mi hermano y apreciarlo bajo esa misma luz.
a la luz del amor de Dios por Él. Filipenses 2, 3, 4 nos dice, no hagan nada por egoísmo, rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y hay una frase que dice que la conclusión de este verso es que las relaciones verdaderamente cristianas son definidas no por la rivalidad, sino por el servicio en amor. La actitud correcta no es, yo soy mejor que tú y te lo demostraré, ni tampoco tú eres mejor que yo y por eso te tengo resentimiento, sino tú eres valioso ante los ojos de Dios y por eso es mi gozo y mi privilegio el poder servirte. Esa es la actitud, ese es el llamado que Pablo nos está diciendo si estamos andando por el Espíritu. Entonces Pablo sigue diciéndonos lo que sí debemos hacer. Nos acaba de decir cómo no debemos abordar nuestras relaciones, no a partir de la vanagloria, del orgullo. Y ahora en el capítulo 6, verso 1 nos dice lo que sí debemos hacer. Podemos leer otra vez. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Pablo en el verso 1 nos da como si fuera un estudio de caso. Y los que han estudiado en la nueva academia, las escuelas de negocios, saben que eso es el método preferido para enseñar. Harvard fue uno de los primeros que implementó esa metodología y es algo que está en todas partes, estudio de casos. Y Pablo nos presenta un ejemplo y dice, ¿verdad? Nos dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, no está hablando de un hermano en específico, no es como en 1 Corintios que él estaba hablando de uno que era inmoral, de otro que estaban yendo a juicio, ¿verdad? En vez de resolver su problema entre ellos, eran casos específicos. Esto Pablo nos está presentando como un caso hipotético para ilustrar la manera en la que debemos relacionarnos. Dice, ¿verdad? Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, y eso ya me llama la atención, porque Pablo lo está presentando como si fuera un caso extremo, un caso en el que casi nadie quisiera tener que involucrarse, de un hermano que fue sorprendido en pecado. Y esta palabra sorprendido puede tener una de dos connotaciones. Puede ser que haya sido descubierto en el acto mismo de pecar, ¿verdad? Lo sorprendieron. Pero la otra implicación o la otra connotación es que el hermano mismo haya sido sorprendido por su pecado, haya tropezado, haya sido enredado y envuelto y se haya desviado. Y se encuentra en una situación de quebrantamiento y de culpa por causa de haber pecado. Una de dos. Las dos aplican para el estudio o lo que Pablo está tratando de decirnos. Entonces Pablo lo que nos dice es, este hombre está necesitado, fue débil y ahora está cargado por la mancha de su pecado y su culpa. Esta es la condición, la situación. Y entonces lo que Pablo dice es que hay que hacer algo por este hombre. Y fíjense cómo, si venimos desde la actitud del verso 26 de vanagloria, pudiéramos decir, bueno, él lo hizo, él que cargue con sus consecuencias. Él se lo buscó. ¿Y ahora qué? ¿Qué tú quieres que yo haga? Hay una expresión en inglés que me gusta, como dice, él tendió su cama, que ahora se acueste en ella, ¿verdad? Fue él que hizo su cama, que se acueste en ella. O aún pudiéramos decir, y esto viene de nuevo del orgullo y la vanagloria, mi vida está lo suficientemente complicada con todos mis problemas para yo tener que ir a buscar, cargarme con los problemas de otros.
Pablo nos dice, no debemos hacerlo así. Pero tampoco aquí nos está diciendo, ve corriendo donde el pastor y cuéntale lo que este hermano está haciendo o hizo. Huye, vete, díselo a los líderes, grítalo, sube al púlpito y anúnciaselo a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo que tienen que hacer los creyentes. No es eso lo que está diciendo, tampoco está diciendo, llama a la hermana con la que tú hablas mucho para decirle, mira, tenemos que orar por el hermano. Tú no sabes lo que está pasando. No es orar lo que ella quiere. Y lo hemos dicho muchas veces desde el púlpito, lo que tú no te aguantas por decir, por chismear. Eso no es lo que Pablo nos está diciendo que tenemos que hacer con este hombre. ¿Qué es lo que él sí nos dice que tenemos que hacer? Lo primero es, ¿quiénes son los que tienen que hacerlo? Ahí nos dice, habla con los líderes para que lidien con el hermano. ¿Qué es lo que Pablo dice? Ustedes que son espirituales. Y un hermano me decía, y hay comentaristas que piensan que Pablo estaba siendo sarcástico aquí, pero no. Pablo acaba de decirles a los Gálatas, ustedes que viven en el Espíritu, anden también en el Espíritu. Pablo tiene fe y la confianza de que porque el Espíritu Santo mora en las vidas de estos hermanos, como mora en la vida tuya y en la mía, si verdaderamente somos de Cristo, tú y yo podemos acercarnos a este hermano en su necesidad y hacer lo que se requiere hacer. Tú y yo, que somos espirituales, somos los que somos llamados a ir a donde este hermano que está cargado y tiene necesidad. Es a nosotros que nos está hablando la Escritura. Ustedes que son espirituales, hagan algo, corríjanlo, amonéstenlo, déjenle ver su falta, que se sienta mal. Eso no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es, restáurenlo. Y esta actividad y este verbo nos deja saber la naturaleza de lo que está detrás de todo esto. No dice corrígelo, no dice amonéstalo. Esta restauración puede incluir corrección y amonestación, pero no es solamente o simplemente eso. El verbo lo que dice es, pon en su lugar lo que se rompió, lo que se dañó. Vuelve a su condición original aquello que se ha dañado. E implica un acompañamiento, implica una inversión que es mucho más que simplemente llegar donde el hermano y darle una palabra y decirle, hermano, estás haciendo esto mal, arrepiéntete, ¿te arrepentiste? Muy bien, adiós, bye. Esta restauración es llegar donde este hermano y caminar con él llevando su carga. Es mucho más que simplemente palabras. Es restaurarlo. Es un término médico inclusive que se utilizaba en los textos de medicina griega. Cuando un hueso se rompía o se descoyuntaba, lo que se necesitaba hacer era esto que dice aquí. Restáuralo, remiéndalo, cúralo. Y no es con una varita mágica. Acuérdense de la historia del buen samaritano, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando aquí. ¿Qué hizo? No solamente trató sus heridas ahí en ese momento, sino que dejó pago el cuidado hasta que el hombre se sanara completamente. Esa es la actitud que debe haber y que Pablo nos está modelando en este verso. Pero Pablo no se queda ahí, dice, ¿quiénes lo deben hacer? Dice qué es lo que debemos hacer, restaurarlo, pero nos dice cómo debemos hacerlo. El cómo está en la siguiente frase. Dice, con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no con arrogancia, no con vanagloria, sino con una actitud de profunda humildad, que hace que tú te mires a ti y que digas, lo que le pasó a él, me pudo haber pasado a mí también. Él no es algo extraordinario, lo que le pasó a él no es algo extraordinario. Yo tengo la misma posibilidad de caer, no solo en lo que él cayó, sino aún mucho,
peor. Eso es verdadera humildad. Contrario a vanagloriarse, a pensar que ya, eso, es que ya yo superé eso, es que ya yo no puedo volver a caer en eso. Puede ser que por la gracia de Dios tu vida haya llegado a un punto de madurez donde hayas ganado mucho terreno en tu vida, pero la única manera apropiada de llegar a donde un hermano que está en necesidad y cargado es con esa actitud de profunda humildad, considerándonos a nosotros mismos, considerando nuestra condición y de que nosotros no estamos exentos de que nos pase lo mismo. Mirando este ejemplo, Pablo en los siguientes versos entonces nos da un poco más de detalle de cada uno de estos aspectos. Y Pablo aquí nos está enseñando por repetición. Aunque ya nos ha dicho cómo debemos hacerlo y cómo se ve, él entonces en los versos siguientes simplemente puntualiza y enfatiza qué es lo que debemos hacer. Verso 2, y este es el centro de este mensaje, es el centro de esto que Pablo quiere enseñarnos. De esto se trata todo lo que es el andar por el Espíritu en nuestras relaciones. Verso 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y lo primero que llama nuestra atención aquí es que en este mandamiento Pablo nos dice que todos tenemos cargas que llevar. No dice lleven las cargas de los otros, no lo deja ahí. Dice lleven las cargas los unos de los otros. Yo tengo cargas que llevar, yo necesito ayuda para llevarlas. Tú tienes cargas que llevar, tú necesitas ayuda para llevarlas. Estas cargas todos las tenemos y nos dice que el propósito de Dios, que Él ha determinado que tú y yo no debemos cargarlas solos. Tienes cargas, tengo cargas, pero Dios ha determinado que tú y yo no las carguemos solos. Estas cargas son nuestras preocupaciones, nuestras tentaciones, las pruebas, las dificultades que atravesamos, nuestras dudas, nuestros sufrimientos. Jesús nos invitó a venir a Él si estábamos trabajados y cargados, y todos lo estamos. Todos estamos trabajados y cargados. Esta pregunta pudo haber quedado colgada como si fuera algunos, pero la verdad es que Jesús le estaba diciendo esto a todos los que escuchaban. Todos estamos trabajados y cargados, y Él nos invita a que pongamos nuestra carga sobre Él. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero Jesús, en su sabia, soberana providencia, Él nos ha dado como regalo a la familia de la fe. Él dice: yo voy a llevar tus cargas, pero con la misma dice: aquí está mi familia para que te ayude a llevar tus cargas. Y es a través de su iglesia, a través de ti y de mí, que la carga de los creyentes es llevada. Es a través de su pueblo. El propósito de Dios para su pueblo es que tú y yo llevemos las cargas los unos de los otros a través de la comunión cristiana, de esta vida en comunidad. Dios diseñó su iglesia para que fuera así. No que Él no pueda llevarla a Él puede, pero Él quiso que tú y yo dependiéramos de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, para recibir la ayuda que Él solo puede darnos. Y este camino es de doble vía. No solamente somos llamados, y esto yo no quiero que pueda sonar como la imposición de los judaizantes: lleva las cargas de tus hermanos. Y sí, te estoy diciendo, te estoy animando a que lleves la carga de tus hermanos.
Pero te tengo que decir, sé lo suficientemente humilde para que un hermano, tu hermano se acerque a ti y te ayude a llevar la tuya. Pudiéramos errar y pensar que solamente eres llamado a tú a hacer, pero el llamado aquí es a tener la apertura, a que otro venga y te ayude. Pablo entonces nos señala en este verso que somos llamados a cumplir una ley que es mucho más excelente, mucho más elevada. Es que nos dice que cuando nos vemos llevando las cargas los unos de los otros, allí entonces vamos a estar cumpliendo la ley de Cristo. Y el contraste cuando pensamos en Gálatas es que Pablo se ha pasado tanto tiempo hablando de los judaizantes, poniendo una carga pesada, aplastante sobre los gálatas que ni ellos ni los gálatas iban a poder llevar. Y el contraste con la ley de Cristo es una que dice, no le pongas carga a tu hermano, aligera su carga. ¡Qué gloriosa diferencia! Es a este estado y a esta condición a la que Dios por su Espíritu nos está llamando a caminar y a vivir. No agregarle carga a tu hermano, sino aligerar la carga que él lleva. Esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo no es más que este mandamiento nuevo que Cristo nos dio. Usted se sabe este verso de memoria. Lo cantaba probablemente cuando era pequeñito, sin importar en qué iglesia se crió. Un mandamiento nuevo les doy, Juan 13:34, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Juan 15:12-13, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y esta es la expresión de este amor. Más allá que simplemente el amor, este amor de Cristo que Él está diciendo que debe estar presente en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Más allá de hacer que hagamos un acto heroico o espectacular de autosacrificio, no, yo voy a dar mi vida por mi hermano. Si es necesario, eso es extraordinario, eso es excepcional, pero eso no es lo que el texto nos está llamando a hacer cada día. No es un acto extraordinario, espectacular, heroico. Más bien nos encarga el dedicarnos a la labor que pudiera parecer trivial y hasta poco importante de llevar cargas, de ponernos al lado del hermano, de acompañar a aquel que está cargado y tomar su carga y llevarla junto con él. Esto es acompañar a alguien mientras está enfermo. Es el hermano que va y llora con aquellos que han perdido a uno de sus seres queridos. Es aquella hermana que se ofrece a quedarse con tus niños cuando tú haces esa diligencia para resolver este problema que te está agobiando. Es quien te escucha, te orienta cuando estás confundido. Es quien te da aliento cuando te faltan fuerzas. Es quien te escucha, quien está allí, quien te acompaña. Es aquel que te restaura cuando has sido sorprendido por tu pecado. Tal como el ejemplo que Pablo nos dio. Es el que es compasivo, misericordioso, paciente. Este es el tipo de amor. Así es que cuando nosotros veamos, y para poder ver necesitamos estar atentos, pendientes, para que no nos pase inadvertido. Cuando veamos a algún hermano, a alguien con un corazón o con una mente cargada, debemos estar listos para caminar junto a él y compartir su carga. De la misma manera, tenemos que ser lo suficientemente humildes para permitir que los demás nos ayuden a cargar las nuestras. Este es el verdadero amor en acción, no de palabras, sino de hecho.
Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tu tiempo, tus recursos, tu atención. Así es que de forma práctica puedes mostrar el amor, sobrellevando las cargas, cumpliendo la ley de Cristo. Y Pablo nos repite otra vez, y esto lo vamos a ver rápidamente, que esto tenemos que hacerlo con una actitud de humildad. Verso 3, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. No te creas que eres demasiado, que estás por encima de una situación, de una necesidad. No creas que eres algo sin serlo, te engañas a ti mismo y esto es peligroso porque te incapacita, no te permite ser la ayuda que ese hermano necesita para llevar sus cargas. Somos llamados a ser compasivos, humildes, no menospreciar ni envidiar a nuestros hermanos. Este verso conecta nuevamente con el verso 26 del capítulo 5, cuando nos dice que no seamos vanagloriosos, que no compitamos, que no envidiemos, que no miremos al hermano para ver sus fallas, pensando como que no pudiera pasarnos a nosotros. Agustín escribió, no hay un pecado que una persona haya cometido que otra persona no lo pueda cometer también. Muchas veces nos escandalizamos y decimos, wow, qué horrible, como si nosotros no fuéramos iguales, como si no estuviéramos hechos del mismo material. Como decía Matías, como si no fuera que Dios no deja pecar tranquilos a sus hijos. Él nos estorba y no deja que caigamos tan profundo como pudiéramos caer. Primera de Corintios nos dice y nos recuerda, por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado que no se caiga. No te pongas en un pedestal, no pienses que tú estás allá arriba. Es por su espíritu. No es como dicen muchas familias aquí, no, es que a los Alcántara no nos criaron así, no es por eso. Es por causa del Señor en tu vida, de su espíritu, de su poder. Él es quien nos libra de creernos demasiado. Pablo nos sigue diciendo en el verso 4, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y esto es lo que pudiéramos resumir en uno de los temas o enfatizar una de las cosas que Pablo nos quiere decir aquí, es que debemos hacerlo sin compararnos con los demás. Y si te vas a mirar a ti mismo, y de hecho Pablo dice que te mires y te consideres a ti mismo, no es para ver cómo te comparas con tu hermano, es para reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida por su gracia, el bien que te ha hecho. ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo necesitas todavía ser cambiado? Él está diciendo, si te vas a gloriar, gloríate de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te gloríes de cómo tú te ves con relación o en comparación con tu hermano. No es para que tú digas, wow, por lo menos yo no estoy tan mal como fulano. Eso no es piadoso. Esa expresión no es piadosa y nosotros nunca deberíamos encontrar consuelo en decir, no, yo le doy gracias a Dios porque yo no estoy como Jeremy, no. No, Jeremy, te quiero. No es así, o sea, no somos llamados a compararnos, no somos llamados a mirar o a tratar de ver dónde estamos en nuestro caminar con Cristo en función a dónde se encuentra nuestro hermano. Son un recordatorio de que todos estamos corriendo la misma carrera. Segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Qué está pasando en todos nosotros? Estamos siendo transformados. Tenemos que recordar que todos estamos luchando en la misma arena, todos estamos en la misma barca, todos llevamos nuestras propias cargas. Pueden ser parecidas, diferentes a las de mis hermanos, pero ninguno de nosotros está sin carga. No debemos distraernos mirando hacia los lados para compararnos, sino andar por el Espíritu, mirando hacia adelante, con la mirada fija en nuestro buen pastor, puestos los ojos en Jesús, como dice Hebreos, para seguirlo a Él, para imitarlo a Él. Él es nuestro referente. Y en todo esto que Pablo nos está diciendo hay un llamado, y Pablo en varias ocasiones en la carta se refiere a los Gálatas como hermanos, y la conclusión es que aquellos que andan por el Espíritu son guiados a una armoniosa relación los unos con los otros, sobrellevando cargas, cumpliendo la ley de Cristo, no tratándonos con rivalidad o con envidia. Esta es la base de nuestra relación, esta es la base de nuestra hermandad cristiana. Es esta. De la misma manera que Pablo argumenta y discutió de que nuestra condición de libertad cristiana viene del hecho de que somos hijos de Dios, lo presentó en Gálatas en los capítulos anteriores. Por causa de que somos sus hijos, somos libres. De la misma manera nos dice que nuestra responsabilidad cristiana viene del hecho de que somos hermanos en Cristo. Tú y yo somos hermanos en Cristo. Y de ahí se desprende la manera en la que tú y yo somos llamados a servirnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. John Stott, acerca de este pasaje, dice: este párrafo es la respuesta del Nuevo Testamento a la pregunta irresponsable de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Si alguien es mi hermano, entonces yo soy su guardián. Debo cuidarlo con amor y preocuparme por su bienestar. No debo imponerle mi supuesta superioridad, ni resentirme si pienso que es superior a mí y envidiarlo. Debo amarlo y servirlo. Si está cargado, debo llevar sus cargas. Si cae en pecado, debo ayudarlo a levantarse con gentileza. Es a esa vida cristiana práctica, al cuidado y al servicio fraternal, a los que nos llevará el andar por el Espíritu. Y es también cuando hacemos así como logramos cumplir la ley de Cristo. Cuando vivimos y nos tratamos como hermanos, nos cuidamos los unos a los otros como hermanos, nos amamos sobrellevando las cargas los unos de los otros, entonces allí es que podemos cumplir la ley de Cristo. Terminamos en esta mañana con los versos 6 al 10, donde Pablo empieza ya a cerrar la carta completa de los Gálatas, mostrándonos este principio que es universal y que está en todas las esferas de lo creado, de nuestras relaciones, en la esfera material y espiritual, que es el principio de la siembra y de la siega, la siembra y la cosecha. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña, está en la relación del maestro con su enseñado. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos.
Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Necesitamos meditar en esto. No podemos pensar que podemos vivir invirtiendo para nosotros mismos, encerrados en nuestro pequeño reino, en nuestro propio mundo, sin que nos importen los demás o lo que Dios está haciendo y que vamos a recibir bienes, cosecha, fruto espiritual que permanece. Nuestra vida va a estar llena de heno, de paja y de hojarasca. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso mismo vas a cosechar. Si en tus relaciones no siembras lo que hemos visto aquí, ese amor que es solidario, que es paciente, que es compasivo, no pienses entonces que vas a cosechar una relación cristiana de hermandad, de beneficio mutuo, donde tú haces bien y recibes bien. Si siembras para tu carne, vas a cegar corrupción. Si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Si nos vemos sembrando para el Espíritu en nuestras relaciones, solo así es que vamos a cosechar fruto agradable, espiritual, trascendente, que resuena para la eternidad, que hace bien a nuestros hermanos, que nos hace bien a nosotros, que exalta a Dios y a su gloria. Versos 9 y 10 entonces hay una exhortación, entendiendo esto. Somos llamados a sobrellevar las cargas, a sembrar para el Espíritu. Y el resultado es que vamos a cumplir. Nuestra cosecha es que vamos a cumplir el mandamiento que nuestro Señor nos dio. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Oh, el Señor nos está animando a cumplir su ley, a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestros cónyuges, a amar a nuestros hijos, a amar a nuestros familiares, a amar a nuestros hermanos, nuestro prójimo, con un amor como aquel que fuimos amados por Cristo. Este amor que nos mueve a la acción, al servicio. Solo piensa cómo se vería tu matrimonio si te vieras cada día amando más así. ¿Cómo sería? ¿Cómo mejorarían las cosas? ¿Cómo sería tu relación con tus hijos? Si en vez de estar siempre dispuesto a castigar severo, identificas cuáles son sus cargas y lo ayudas a sobrellevarlas, amándolo de esta forma. ¿Cómo sería tu relación con tus hermanos? ¿Cómo estarías más dispuesto a perdonar? ¿Cómo dejarías pasar tantas cosas que ahora te obsesionan y te amargan? ¿Cómo cambiaría tu relación con tus hermanos de sangre, con tus padres, con tus compañeros de estudio? Imagínate. Dios promete que sí, que aquellos que siembran en el Espíritu por amor cosecharán. Si no desmayan, si no se cansan. Hermanos, cuán mucho más hermosa sería la vida de nuestra iglesia si de forma consciente e intencional estuviéramos buscando llevar las cargas los unos de los otros. Hoy aquí hay mucha gente cargada, hermanos. Nosotros estamos ciegos a su necesidad. Nos hemos hecho ciegos, estamos cerrando los ojos a su necesidad. Pero hoy el Señor nos está diciendo, lleva la carga de tu hermano. Deja que tu hermano te ayude a llevar la tuya. ¿Cómo se vería nuestra iglesia si nos viéramos haciendo así? Humildemente, mansamente, buscando agradar a nuestro Dios y hacer bien a nuestros hermanos. La invitación esta mañana es a imitarle a Él,
Lo dice la palabra, lo leímos, de la misma manera que Él nos amó. De esa misma forma, ámense ustedes. Ese fue el mandamiento. Esa es su ley. Ámense como yo los amé. Esa es la invitación que Él nos hace en esta mañana. Ese es el llamado que Él te hace a ti y me hace a mí. En que mientras caminamos y sembramos en el Espíritu, deseemos y busquemos ser cada día más como Cristo, en la manera en la que nos tratamos los unos a los otros, en la manera en la que nos servimos los unos a los otros en amor. Mateo 11:29, y les pido que se pongan en pie, por favor, junto conmigo, que leamos esta invitación que Jesús nos hace. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Oh Señor, que de la misma manera en que tú nos invitas a que echemos nuestras cargas sobre ti, tomemos tu yugo, que asimismo nosotros nos veamos, Señor, llevando las cargas de nuestros hermanos, amándoles de la misma manera que tú nos amas, y que así, Señor, podamos vernos cumpliendo tu ley en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, Señor. Oh Dios, cuán hermosa es tu palabra, Señor. Cuán grande, Señor, cuán profunda es la manera en la que tú nos has amado, Señor, y nos has traído a vida, habiendo estado nosotros muertos, Señor, abandonados en oscuridad, Señor. Tú extendiste tu mano, Señor, descendiste a donde nosotros estábamos, y allí, Señor, quitaste nuestro pesado yugo, lo quebraste, lo rompiste. Caminaste junto con nosotros y nos salvaste, Señor, nos diste vida. Y ahora, Señor, nos llamas a que nosotros podamos vernos haciendo así, con todos aquellos los que tú has puesto a nuestro alrededor, todos aquellos que tú has traído a ser parte de nuestras vidas, Señor. Señor, tú nos llamas a que nosotros podamos servirles con amor, amarles, Señor, ayudándoles a llevar sus cargas. Oh Señor, ya sea en nuestras familias, Señor, ya sea en la iglesia, ya sea en la escuela, en el trabajo, Señor, donde quiera. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos cada día más como tú, que nos parezcamos a ti, Señor. Oh Señor, que siendo algo, Señor, te despojaste de todo, te humillaste. Señor, nosotros que no somos nada, no tenemos ningún pretexto más que obedecerte y decirte, sí, Señor, amén. Hazme, Señor, cada día más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.